Bueno, buenos días a todas, a todos. Eh, Feliz Día de la Patria y de la Matria para todos y todas también en en este contexto tan difícil, pero que creo que es cuando más argentinos, más argentinas nos tenemos que sentir y disfrutar también de estas festividades. Eh, un encuentro más, el segundo, cerramos, o sea, no cerramos, pero sí cerramos los encuentros con Rosario, de este segundo módulo que es del segundo eje, que es el de lo nacional y latinoamericano. Así que vamos avanzando, la verdad, rápidamente hacia el final de de esta escuela. Eh, Dos o tres cosas que fueron surgiendo en el chat. Los encuentros se suben al canal de YouTube del Frente Grande de la provincia de Buenos Aires, no son en directo, se suben. En el día de hoy, Julieta, que es nuestra secretaria de comunicación, lo va a estar subiendo al canal el encuentro anterior para que lo puedan, las que no pudieron estar, lo puedan compartir. Eh, y las que felicitaban por la música, ahí está Sergio, que es nuestro musicalizador, además de quien abre los encuentros y nos resuelve las cuestiones técnicas. Así que bueno, a esa él hay que felicitar por por la música, pero bueno, hoy nos pareció que después del día de ayer, que fue el cumpleaños de nuestra querida negra, hoy tenía que estar presente en el encuentro, así que bueno, ahí está. Por eso arrancamos con música de la negra. Eh, Vamos a empezar este segundo encuentro, como decía. Eh, Se va a subir también al Drive un montón de información que nos mandó Rosario, como también las fotos que ustedes habían pedido, se están subiendo al Drive que compartimos al principio. Aquellas que no hayan recibido el link, siempre al celular del partido o al mail del partido nos mandan y se los reenviamos para que puedan tener acceso a todo el material. Eh, la semana que viene cerramos este segundo eje y después de las vacaciones, el 7 arrancamos con Indiana, el último de los ejes temáticos de esta escuela, que es el democrático. Así que, como por eso decía, rápidamente estamos llegando al final de la escuela, eh, pero bueno, para que vayamos teniendo en cuenta los próximos encuentros. 17, o sea, el sábado que viene, y después volvemos a tener el encuentro después de las vacaciones. La verdad que sorprendida de que hoy seamos casi 100, porque la verdad que en el medio de un feriado largo eh, pensaba que íbamos a hacer muchas menos, y la verdad que sorprendida de que seamos 100 que estemos sentadas hoy queriendo escuchar a Rosario. Al final vamos a hacer una foto. Saben que estamos en el contexto de los 2000 días de Milagro Sala presa, y queremos también en esta escuela pedir por su libertad, así que las que quieran, las vamos a invitar a que hagan un cartel que podamos mostrar en la foto final, sacarnos la foto y poder subirla reclamando por la libertad de Milagro, eh, presa política, ¿sí? Y injustamente presa. Así que, bueno, siempre digo, cuando los presos son políticos siempre es injusto, así que en el contexto también de lo que vimos con el ex juez Carlos Rosansky, la justicia a veces es ilegal, y creo que este es claramente ese ejemplo. Así que bueno, aquellas que quieran, las invitamos a hacer eso. Pero bueno, sí, sí, las que no, ahora no tengan cámara, déjenla apagada y al final la prenden, pero por lo menos para poder hacer esto. Así que, por supuesto que agradecemos a todos y todas las que estuvieron en el acampe, las que pudieron estar en el acampe, porque bueno, siempre es importante acompañar las causas justas. Así que muchísimas gracias también a todas y todos que pudieron estar. Bueno, vamos a pasar rápidamente así arrancamos con el encuentro. Así que Rosario, Charo, todo tuyo. Muchas gracias, Silvia. Hola, ¿cómo están?
Bueno, estamos para el segundo encuentro, como decía Silvia, de este eje de lo nacional y lo latinoamericano. Hoy para centrarnos un poco más, para enfocar un poco más en otros países de América Latina y para revisar con casos concretos, históricos y también más del tiempo presente, esta idea de los feminismos populares que también estuvieron compartiendo con Luisina. En ese sentido me encanta que en este encuentro hagamos esa foto reclamando la libertad de Milagro. Me parece que parte de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con esta idea de anudar las luchas y de darnos cuenta que tanto las personas como los movimientos anudan diferentes tipos de luchas y que reflejan diferentes tipos de opresiones que están juntas, que no se pueden aislar, ¿no? En esta idea que también compartió Luisina de la diferencia entre el feminismo popular y el feminismo liberal, ¿no? El feminismo liberal que busca homogeneizar el sujeto del feminismo, que busca aislar ese sujeto, pensando solamente en cuestiones vinculadas con las opresiones que tienen que ver con la identidad sexogenérica, cuando en realidad sabemos, más desde nuestra experiencia latinoamericana, que esas opresiones se apoyan mutuamente y que por eso las luchas se tienen que anudar. Entonces me parece que Milagro en ese sentido es realmente una referente de esos nudos que fortalecen también la lucha por la igualdad y por la ampliación de los derechos. Así que bueno, voy a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. Ahí voy a poner compartir sonido. Ahí va. Bueno, como les decía, hoy vamos a entrar a este segundo encuentro que es sobre les sujetes y las agendas políticas de los feminismos latinoamericanos. Es un poco grandilocuente el título, por supuesto que no vamos a abarcar todas las expresiones de este sujeto del feminismo y tampoco vamos a abarcar todas las agendas políticas de los feminismos latinoamericanos. De nuevo, como sucedió en el encuentro anterior, mi idea es compartirles algunas expresiones de este tema y que después también queda en ustedes, en nosotros, el poder identificar otras expresiones y pensarlas en esta clave. En primer lugar, reforzar esta idea, ¿no? de los feminismos populares y la forma en que anudan distintas luchas. Les quise compartir esta imagen que es de una artista platense, Luciana Vega, que me pareció que estaba buena para identificar la pluralidad de sujetos, sujetas, sujetes, como le queramos llamar, que pueden existir bajo, digamos, que pueden encontrarse, ¿no? En estas luchas de las que estamos hablando. Y en estas preguntas que también un poco trajimos la vez pasada, ¿no? ¿En qué aspectos los feminismos populares en América Latina, en qué aspectos podemos reconocernos? ¿En un pasado común, en un presente, en las opresiones que compartimos, en las luchas que nos unen? Acá en esta imagen podemos ver a un varón trans, a una persona con una capucha que trae a las luchas feministas chilenas, ¿no? A las chilenas que ahora vemos los frutos también de su lucha, estamos viendo en Chile. Les traje para compartir un videíto de Elisa Loncón, la mujer mapuche, que fue la referenta, ¿no? Mapuche, que fue elegida como presidenta de la Convención Constituyente en Chile. Vemos también en esta imagen a una mujer mapuche, también en el vestido del personaje del centro está Angela Davis, que Luisina les habló de ellas, es una activista negra estadounidense que ha escrito mucho sobre estos cruces entre el feminismo, la lucha anticlasista, antirracista también. Está Remedios del Valle.
Me pareció que era una imagen interesante también para pensar algunas cuestiones que van a ir surgiendo en las diferentes experiencias del feminismo que les traigo hoy. También me gustó esta referencia a lo místico, que parece un poco fuera de lugar, pero vamos a ver cómo la cuestión de la espiritualidad y de la cultura también está presente en estas luchas latinoamericanas y que disputan hasta a la idea, al ideal de mujer liberal que es un modelo anglosajón, que es un modelo que no tiene que ver con la historia de este territorio, ¿no? Bueno, pero antes les traje este videito que en realidad no estaba en el programa, hablar de Elisa Loncón, pero me pareció muy interesante una idea que ella comparte en esta entrevista que le hicieron, así que vamos a ver, son 2 minutitos nomás. Se escucha, ¿no? Chile inicia una histórica y no exenta de dificultades convención constitucional, el organismo que redactará una nueva Carta Magna que reemplazará la instaurada de la dictadura. Y en un hecho histórico, su presidenta es una mujer mapuche, convencional electa, académica, lingüista, quien sorprendió al mundo entero con su pedido de unidad a los pueblos de Chile. Me refiero a la doctora Elisa Loncón, quien nos acompaña en entrevista de Santiago de Chile. Mari Lamien, bienvenida, señora presidenta Loncón, a la entrevista en Deutsche Welle. Mari Jenny, Mari Compuche, Alcatelelo Tufa, Chin Tramkawen, Peumangile Com Kumefele Aiman. Les mando un saludo a usted, Jenny, y a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias, señora presidenta, por ese doble mensaje. Parto inmediatamente preguntándole, las palabras que usted pronunció al ser electa hace apenas una semana calaron profundo en todas partes. Llamó usted a la unión, a la integración de los pueblos en un momento de mucha polarización. ¿Es ese el Chile que usted cree resultará tras la convención? Yo esperamos que así sea, que este tiempo de discusión, de conversación entre diferentes sectores que componemos la Convención Constitucional, podamos escucharnos, podamos entendernos e incorporar esas voces que han estado ausentes en la historia de este país. Creo que es una tarea grande, es un proceso pedagógico y hay voluntad para llegar hacia allá. Además, nosotros tenemos un mandato, que es el mandato del pueblo de Chile en todas sus voces. Entonces, no podemos fallar a ese mandato. Señora presidenta Loncón, usted es el símbolo de ese debate plurinacional y paritario que se exigió durante el estallido social en Chile. ¿Será Chile también un Estado plurinacional como lo vemos, por ejemplo, en Ecuador o Bolivia? Esa es nuestra aspiración, es lo que hemos visto también en los distintos, más allá de las naciones originarias, nosotros somos 15 escaños indígenas de pueblo originario y 150 es el total de convencionales. Del total de convencionales, la mayoría ha instalado esta demanda de la plurinacionalidad. Para las naciones indígenas esto significa que se incorporen los derechos colectivos de nuestros pueblos, esos son la autodeterminación, la autonomía, derechos territoriales, derechos lingüísticos, culturales, a tener una historia distinta y también identidades diferentes. Pero está la demanda de las mujeres, están también los derechos de los sectores de las regiones, movimiento por el agua, movimientos también por la diversidad sexual. Entonces somos una pluralidad y la demanda de la plurinacionalidad favorecerá, entiendo yo, que va a favorecer la instalación de esa diversidad en la Constitución. Bueno, era más que nada esa última idea la que me interesaba traer hoy.
Rosario, si nos escuchás, salí y volvé a entrar, porque quedaste tildada en la comunicación y en la imagen. Aguardemos unos segunditos, compañeras. ¿Vos te comunicás con ella, Sil? Sí, ahí me comunico. Dice que se le apagó la computadora, pero que ya entra. Que la esperemos un segundito que ya Ahora estoy en la ingresa. escuela de género, cuando termina te llamo. Tenés abierto el micrófono, Susana. Digo que les avisaba que dice que se le apagó la computadora, pero que ya se conecta, que la esperemos, la guardemos un segundo. Está prendiendo la computadora, pobre. Y menos mal que no dije nada inconveniente. Bueno, ahí le dimos entrada, así que en cualquier momento continuamos. Quizás tenga que ponerla de nuevo de anfitriona. Habría que... Ah, dice que no puede activar el audio, justamente. Ahí a ver si la puedo hacer activar yo. Ahí está. Ay, les pido disculpas. Mi computadora hace unos días que hace esta cuestión de apagarse. No sé si tiene que ver con las exigencias que está teniendo No hay con todo el problema. virtual. Pero bueno, retomamos. Voy a primero compartir pantalla y después volver a la idea que quería transmitirles. A ver, ¿por qué no me deja? Bueno, les decía que había querido traer esta pequeña parte de la entrevista a Elisa Loncón porque me parecía interesante y oportuna para lo que vamos a charlar hoy, esta idea de que la búsqueda de un Estado plurinacional o el debate sobre un Estado plurinacional en Chile puede traer consigo debates o favorecer la instalación de otras pluralidades también, de otras diversidades también, de otras luchas o de otros reclamos y derechos que siguen pluralizando a los sujetos, a los sujetos de un país. Entonces me pareció que tenía mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Además de que obviamente es un hito muy importante para América Latina, ¿no? La elección de ella como presidenta de la Convención Constituyente. Paren que acaba de empezar de vuelta. Bueno, y en este sentido, siguiendo con esta idea de quién es el sujeto político de estos feminismos populares, de los feminismos populares en América Latina, también quería compartirles una cita de María Pía López, que seguramente la conocen. Ella es una filósofa que formó parte de la gestión de la Biblioteca Nacional cuando Horacio González fue el director de la biblioteca, y tiene, a mi gusto, una escritura y una manera de transmitir sus ideas
muy linda, muy clara y muy contundente. Y sobre los feminismos, ella dice algo muy interesante para mí sobre el sujeto del feminismo, que se los voy a compartir. Dice: hice mía una frase de Emma Teumer: el reto es la coalición. Lejos de un sujeto predefinido, cuyas acciones surgirían de una identidad, las mujeres, se trata de coser uno nuevo. Sujeto espantapájaros, hecho de retazos, de restos, de abandonos. El reto es la coalición, porque no hay mujeres que valga. Hay campos de alianza, zonas de conflicto, contagios y contaminaciones, apropiaciones e inventos. Tampoco engolosinarse con las dulzuras de un sujeto generacional, ni las hijas ni las viejas. Las ganas de encontrarlo no son ajenos a pretender su representación. Y está bien que se represente, pero a la vez dejar que se respire el desborde de esos lugares. El dato sociológico no se transmuta por alguna varita mágica en hacer colectivo. Espantapájaros, el sujeto político de los feminismos. Me pareció muy linda esta idea de espantapájaros como sujeto político de los feminismos, porque tiene que ver justamente con esta cuestión que en otra parte ya dice, de bricolage, de algo que está todo el tiempo en construcción y que se anuda, se cose, como dice ella, de retazos. Un poco también recuperando lo que quise transmitirles el encuentro pasado de lo paradojal, ¿no? De esta cuestión que no está cerrada, que no es homogénea, que no está saldada, que no está predeterminada, ¿no? Las acciones del feminismo, el sujeto del feminismo no está predeterminado, está en construcción constante, y es esa construcción la mismísima lucha feminista, ¿no? O sea, es esa construcción la lucha, está en esa construcción. Entonces, por eso quería que nos quedemos con esta figura del espantapájaros para ir pensando los momentos, las referentas y las experiencias que les traje para compartirles hoy. Entonces, y esta cita está en el libro nuevo de María Pía López, que se llama Quipu, y Quipu, ahora no me puedo acordar en qué lengua, significa nudo. Ella trabaja mucho esta idea del nudo, que también me parecía como interesante para pensar en el modo en que las luchas, en que las distintas luchas convergen, ¿no? La lucha feminista, otras luchas. Bueno, entonces ahora con lo que vamos a empezar este recorrido es a pensar o a ver a las latinoamericanas en el feminismo panamericano. El feminismo panamericano fue una expresión, o sea, fue una expresión de una convergencia panamericana más grande, o sea, que no tuvo que ver solamente con el feminismo, sino con un proyecto americano orquestado en gran medida por Estados Unidos. Si bien otros países de América Latina, como Argentina, por ejemplo, tuvieron bastante protagonismo en sus expresiones institucionales, como fue la Unión Panamericana. Sin embargo, fue un proyecto que vino como de la mano de lo que Estados Unidos buscaba para este continente, que era, obviamente, que esté bajo su hegemonía, ¿no? En este contexto, además, en el contexto del surgimiento del panamericanismo, que fue en los años 20, antes tuvo algunas expresiones, pero se consolidó en los 20, también fue un momento en que en América Latina se emergieron expresiones de los primeros feminismos llamados, o sea, los primeros feminismos como tales, ¿no? O sea, como auto-identificados como feministas, quiero decir. Esto es lo que dice Dora Barrancos en esta cita que les traje, que dice: desde luego no podemos hablar de feminismos en América Latina antes de los primeros años del siglo XX. Es muy difícil. Ha habido gestos, voces, poses protofeministas,
Pero es muy difícil engarzar ideas y agencias feministas, si no, diría yo, de los esfuerzos hechos después. Ahí me parece una década muy destacada en general, que es la década de 1920. Y es en esta década en la que nos vamos a centrar ahora para pensar una respuesta latinoamericana que hubo a este feminismo panamericano impulsado desde los Estados Unidos por mujeres estadounidenses y con un universal de mujer que ellas proponían y que eran el que ellas, no todas por supuesto, sino las mujeres estadounidenses blancas, letradas, encarnaban. Y en esta respuesta a ese feminismo panamericano de gran influencia estadounidense, tuvo mucho protagonismo Elena Arizmendi, que fue una mexicana que les traigo esta parte de su biografía que la recupera Gabriela Cano, una historiadora mexicana, porque nos permite como entender mejor su actividad política. Ella venía de una familia acomodada de México, y tuvo un vínculo extramatrimonial con José Vasconcelos, que fue un político mexicano vinculado a la revolución, un intelectual también, que estaba casado y tuvo un vínculo extramatrimonial con ella, que era un vínculo que se conocía, digamos, que la sociedad mexicana sabía de su existencia y por el que a ella se la criticaba bastante y se la menospreciaba bastante, ¿no? Ella era una mujer muy interesada en la política, de hecho parte de lo que compartían con Vasconcelos tenía que ver con discusiones sobre la política mexicana, sobre los temas que en ese momento se discutían en México, y tan cercana era su relación con Vasconcelos que cuando él se exilia en 1915 a Estados Unidos, ella se exilia con él. Y acá es interesante lo que propone Gabriela Cano, porque ella habla de que es importante entender la partida de México de Elena Arizmendi como un exilio también propio, ¿no? Porque si bien ella, digamos, el que tiene que irse porque es perseguido es Vasconcelos, ella se va por tener un vínculo con él. Entonces, lo que dice Gabriela Cano es que a veces se presentan como las experiencias de los familiares, de las parejas, de los referentes políticos como secundarias o como que o no como vividas en primera persona, y en este caso fue así. Entonces, cuando ella se exilia a Estados Unidos, se separa de Vasconcelos. Y esta es una oportunidad para ella, va a decir Gabriela Cano, de encontrar su cuarto propio. Y con esta idea que trae Virginia Woolf, una escritora que seguramente la conocen, británica, que escribió un libro, en realidad dio una conferencia de la cual se publicó un libro, una conferencia de una universidad de la cual se publicó un libro en 1928 en Londres, que habla sobre el cuarto propio. El cuarto propio como este lugar donde las mujeres pueden desarrollar, donde las escritoras, hablaba de las escritoras, Virginia Woolf en particular, pueden desarrollar su trabajo como una condición necesaria. Acá les traje una cita de ese libro de Virginia Woolf, que le habían pedido para esta conferencia que ella hablara sobre las mujeres y la novela, y ella dice, pero dirán ustedes, nosotros les pedimos que hablara sobre las mujeres y la novela. ¿Qué tendrá eso que ver con un cuarto propio? Intentaré explicarlo. Para escribir novelas, una mujer debe tener dinero y un cuarto propio. Y eso, como ustedes verán, deja sin resolver el magno problema de la verdadera naturaleza de la mujer y la verdadera naturaleza de la novela. Entonces Gabriela Cano va a decir que cuando Elena Arizmendi logra este cuarto propio, cuando queda sola en Nueva York, ya separada de Vasconcelos, ya separada de la sombra que él proyectaba sobre ella de alguna manera,
empieza a tener, digamos, a poder alimentar una independencia de criterio, una autonomía personal, y empieza a desplegarse intelectualmente, va a decir Gabriela Cano. Y en este despliegue abandona de alguna manera este estigma social que recaía sobre ella por la relación con Vasconcelos, que además él mismo se encargó de alguna manera de desarrollar, porque él en una de sus obras escribe sobre ella, digamos, hace un personaje al que le pone otro nombre, pero que todo el mundo sabía que era ella, y la caricaturiza, ¿no? La despoja de sus características más políticas, más comprometidas. Bueno, cuestión que ella en Nueva York crea la Liga de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, también llamada Liga de Mujeres de la Raza, ahora vamos a ver por qué hablan de raza, en 1923, y también la revista Feminismo Internacional. Crea estas dos, digamos, crea por un lado la Liga y por otro lado la revista, de alguna manera para contrarrestar lo que ella entendía que era un feminismo anglosajón, ¿no? Ella estaba de acuerdo, de hecho ella era impulsora, alentaba digamos, al sufragio, el sufragio femenino, también estaba muy de acuerdo y fomentaba la educación de las mujeres, que eran como aspectos claves del feminismo de la época, pero criticaba la pretensión de las mujeres estadounidenses de cómo caracterizaban a las mujeres desde su propia experiencia. Y en particular se enfurece con los dichos de quien era referente del feminismo en Estados Unidos en esa época, Carrie Chapman Catt, que fue presidenta de la Liga Panamericana de Mujeres en este panamericanismo de la época del que les contaba, que esta Carrie Chapman Catt había hecho una gira por algunos países de América Latina y había tenido declaraciones tremendas, muy racistas, hablando de que ni siquiera era posible pensar en un feminismo o de una igualdad entre varones y mujeres en los países de Latinoamérica, porque como que estaban en un estadio de desarrollo menor, unas declaraciones muy tremendas que a Elena Arizmendi le parecieron justamente terribles, y se opuso a ellas, creando, entre otras cosas, creando la revista y creando esta Liga de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas. Que si bien esta liga reconocía el feminismo estadounidense en el sentido de su lucha por el sufragio y de su lucha por la educación de las mujeres, lo que proponía era una reivindicación de esas cuestiones, pero desde una identidad hispanoamericana. Y acá se da un entrecruce interesante, también en esta idea que traíamos de la paradoja, porque si bien enfrenta la hegemonía, la pretensión de hegemonía de Estados Unidos, lo hace desde una idea de América Latina, muy cercana a la herencia española, ¿no? De alguna manera, Elena Arizmendi no hace una reivindicación desde los pueblos originarios de América Latina o desde una identidad latinoamericana independiente, sino más bien desde una identidad hispanoamericana que se apoyaba en esta herencia española, y que en parte esta herencia española tenía que ver con esta reivindicación de la herencia española de Elena Arizmendi, tenía que ver también con una reivindicación de una espiritualidad católica que la contraponía con la espiritualidad protestante de los Estados Unidos, y eso era como parte de lo que anudaba también su lucha. Y en este contexto es que se lleva a cabo
por un lado, el primer Congreso Feminista Panamericano, donde va esta Carrie Chapman Catt, esta referente del feminismo estadounidense, y en respuesta a ese congreso se hace el Congreso de las Mujeres de la Raza. Raza era la fórmula que se utilizaba para hablar como de este grupo, o sí, como de los pueblos de herencia española de América. Y bueno, y en este congreso este congreso organizado por la Liga de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, también participa Paulina Luisi, que fue una feminista uruguaya. Lo que va a decir Gabriela Cano de toda esta experiencia y de la figura de Elena Arizmendi en particular, era que por un lado es muy interesante cómo ya en los primeros años de la década del 20 había desde América Latina, desde una mujer latinoamericana, una posición crítica de un feminismo estadounidense que se pretendía hegemónico. O sea, ya eso, va a decir Gabriela Cano, es un primer punto que es muy interesante y que es un antecedente de las luchas que vinieron después, especialmente en las Américas, digamos, en la respuesta o la resistencia a la hegemonía estadounidense en la región. Y por otro lado, también lo que va a ser interesante de la figura de Elena Arizmendi es que ella, por las condiciones que encuentra en Estados Unidos, por esto que Gabriela Cano va a decir, por su cuarto propio en Nueva York, también puede desarrollar una idea propia de la que ya había comenzado a desarrollar en México, de la mano también de su vínculo con Vasconcelos, en relación al arielismo, ¿no? Que era una corriente ideológica que había comenzado a principios del siglo XX y que tenía que ver con esta reivindicación de una América hispana, de una América que disputaba la hegemonía estadounidense, pero lo hace desde su versión. El arielismo en su versión clásica no incluía a las mujeres. Y de hecho, mujeres que adhirieron a esta corriente, al arielismo, como la poeta chilena Gabriela Mistral, tenía una mirada bastante conservadora sobre las mujeres. Pero Elena Arizmendi recupera esta idea del arielismo, incluyendo a las mujeres y tomando también reivindicaciones que tenían las estadounidenses, pero tomándolas como propias, ¿no? Como la reivindicación del voto y como la reivindicación de la educación femenina. Sin embargo, y en esto se diferencia de las estadounidenses y se acerca más a la idea del arielismo, el hogar se mantiene como el centro de la identidad femenina para Elena Arizmendi. Pero bueno, es como un primer hito, digamos, de un feminismo que converge con otras cuestiones. Es decir, Elena Arizmendi no sentía que no pensaba que las feministas estadounidenses, por el hecho de ser mujer como ellas, tenían la misma lucha que ella. A ella estaba haciendo un cruce, ya estaba pensando la reivindicación de las mujeres con las reivindicaciones de la independencia de los países latinoamericanos con respecto a Estados Unidos. Y por eso es que la recuperación de su figura es importante. Y de hecho fue algo que se puso al hombro esta historiadora mexicana que les comento, Gabriela Cano, sacó la biografía de Elena Arizmendi y la reivindica como una figura interesante para pensar estas primeras expresiones de un feminismo regional. Y ahora vamos a pasar a otra expresión de este feminismo regional en la arena internacional también, que tiene que ver con la ONU, ¿no? Y con
lo que llevaron las latinoamericanas a las discusiones en relación a las mujeres en la ONU. Como ustedes saben, en 1975 se llevó a cabo en México la primera conferencia mundial de mujeres. Esta conferencia fue organizada por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, que había sido creada en 1946, y fue pensada como un encuentro de representantes, de 133 representantes de gobiernos, para crear una agenda común mundial de acciones en relación a las mujeres y la ampliación de los derechos de las mujeres. En paralelo a esta conferencia, se llevó a cabo también la Tribuna del Año Internacional de la Mujer, que nucleó a ONGs y a la que asistieron más de 6.000 representantes de ONGs. Esta tribuna fue también alentada y también apoyada por la ONU. Es decir, no es que fue un foro que digamos, como contestatario a la conferencia de la ONU, sino que fue algo que se dio en paralelo. Como que en la primera conferencia mundial de mujeres estaban representados los gobiernos, y en la tribuna del año las ONGs, pero se pretendía que hubiera un diálogo entre ambos. Y en esta conferencia también se expresó con mucha contundencia, con mucha más contundencia de la que tuvo la liga que vimos con Elena Arizmendi, que era una liga más bien pequeña, que nucleaba, como dijimos, mujeres de clases más acomodadas, como ella, como la propia Arizmendi. En esta conferencia se dio una circunstancia que tuvo mucha repercusión internacional, y que además se dio en el contexto de la Guerra Fría, en la cual Estados Unidos, de alguna manera, estaba en una impronta de ponerse en un rol hegemónico en la región, y que terminó, digamos, una autora, la autora que les voy a traer para hablar de este tema, Pamela Fuentes, va a decir: la Guerra Fría terminó siendo expresada en la primera conferencia mundial de mujeres y en la Tribuna Internacional del Año Internacional de la Mujer, se vio expresada como una contienda entre Estados Unidos y América Latina, ¿no? ¿Por qué? Porque en la tribuna, especialmente en la tribuna, fue no tanto en la conferencia, las dos posiciones que se enfrentaron fueron la posición estadounidense, del feminismo estadounidense, frente a la posición de las representantes de ONGs de América Latina, que les reclamaban a este feminismo estadounidense el pensar las cuestiones de las mujeres en relación con otras opresiones que se estaban viviendo en los países de estas representantes. Y entre ellas estuvo Domitila Barrios de Chungara, que seguramente la conozcan, boliviana, ella, representante de los trabajadores mineros, y ahora les voy a compartir un fragmento de un video donde ella cuenta donde ella cuenta un evento en particular que ilustra este enfrentamiento de posiciones que se dio en este contexto. Recibo la invitación a México a una conferencia mundial de mujeres, el Año Internacional de la Mujer. Un día estaban hablando sobre el trabajo de la mujer en América Latina. Entonces yo sabía ya que eso iba a ser el tema anterior, entonces me anoté en un papelito, dije: soy trabajadora de las minas de Bolivia, ¿no? Y quiero dar mi saludo a esta conferencia, ¿no? Así cortito. Y primerito me fui, entré primero y me fui hasta el fondo para estar a la cabeza y para entregar rápido mi papelito cuando íbamos a entregar.
Entonces le tomé la palabra, le dije, soy Domitila, vengo del Comité de Amas de Casa del siglo XX, que es la organización sindical de las esposas de los trabajadores mineros. Sí, yo trabajo en mi casa, lavando, cocinando, planchando, atendiendo a mis hijos, a mi marido, pero no soy asalariada, no percibo un salario. En Bolivia los obreros te vienen en una injusticia tan grande que no permite ni siquiera tener un pequeño alivio en la alimentación, en la salud. Cuando estaba haciendo, me cortaron, basta, basta. La gente empezó a gritar, no, que sigue, que sigue. No, hay un reglamento, que 2 minutos nomás, que 2 minutos más, no podemos, que el tiempo, que siga la boliviana, que siga la minera, que siga. Entonces, al final de rabia, como no se calmaba de rabia, me dijeron, bueno, tiene 1 minuto más, ya cabe. Sí, gracias, le dije, sí. Bueno, le dije, nosotros los bolivianos estamos seguros de que todo esto es culpa del imperialismo norteamericano, le dije, sí. Del imperialismo norteamericano, pero estamos seguros que si nosotros no nos organizamos y luchamos contra esta injusticia, nuestra situación no va a cambiar más. Gracias. Entonces la gente me empezó a conocer. Entonces, cuando se hablaba de prostitución, de lesbianismo, sobre la violencia, se les daba cualquier cantidad de... Pero cuando tú hablabas de tu familia, que tu familia no tiene esto, que no tiene leche, que te cortaban al tiro y no te dejaban hablar. Entonces eran 2 cosas diferentes. Entonces, ahí estaba llegando una de las Naciones Unidas y los latinoamericanos teníamos que presentar un planteamiento de las mujeres, ¿no? Entonces, para eso teníamos que discutir. Una de las mujeres se mencionó. Ay, perdón. Entonces, cuando se hablaba de prostitución, tú hablabas de tu familia, que tu familia no... Pero cuando tú hablabas de tu familia, que tu familia no tiene esto, que no tiene leche, que te cortaban al tiro y no te dejaban hablar. Entonces eran 2 cosas diferentes. Entonces ahí estaba llegando una de las Naciones Unidas y los latinoamericanos teníamos que presentar un planteamiento de las mujeres, ¿no? Entonces, para eso teníamos que discutir. Una de las mujeres se mencionó, ¿no? Era la yerna de Echeverría, que era el presidente entonces. Ella estaba dirigiendo esa conferencia mundial de mujeres, ¿no? Como anfitriona. Entonces ella dice que hoy tenemos que presentar nuestra propuesta a la delegada de las Naciones Unidas y voy a pedir a las compañeras que no se trata de hablar de política y nada más que de política, principalmente las delegadas de tal, y me menciona a Bolivia, como la delegada de Bolivia, de Argentina, Chile, que solamente hablan eso, que eso lo dejaremos para otro rato, que ahora hablemos de nosotros, de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, yo estando ahí, como sé que no me van a dar la palabra, me subí sobre el asiento y ahí empecé a gritar. Les dije, señoras, perdonen que esta conferencia yo lo convierta como un mercado. Lamentablemente Bolivia ha sido mencionada y no se me da el derecho de defenderme. Entonces yo tengo derecho a defenderme. Y la gente me reconoció y dijeron que le den el micrófono, me llegó a decir. Entonces yo le dije, mire señora, le dije, nosotros sí hemos hablado, hay mujeres en nuestro país como las damas rotarias, las damas leonas, que se les da un derecho a organizarse. ¿Y qué hacen esas damas? Solo jugar al rami, a la canasta y acordarse que en la Navidad los pobrecitos niños no tienen un chocolate y dan y con eso han limpiado todas sus culpas. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres de los mineros nos organizamos nosotros? ¿Y qué pasa cuando nosotros reclamamos por mejores condiciones de vida para nuestros esposos, para nuestros hijos, cuando reclamamos por más leche? Que nos dan 2 tarritos de leche condensada a la semana para nuestros hijos. Y que siendo una leche endulzada no es ni media cucharilla para la semana para nuestros hijos. Entonces le dije, ¿qué pasa con eso? Entonces nosotros somos encarcelados, torturados. Ahí sí, hay igualdad para el hombre y para la mujer. Senay me dijo, mira, no nos olvidaremos, hablaremos de la mujer, de la familia. Porque hay del feminismo, me dijo, porque hay un ismo que une a todo. No sé si te has dado cuenta, me dice. El feminismo tiene una palabra que termina en ismo. Capitalismo, imperialismo, socialismo, comunismo, todo termina en ismo y ese es lo que nos une a todas las mujeres del mundo, sea de donde sea. Entonces yo quiero que hablemos de eso de la mujer. Está bien, señora, le dije, está bien.
Sí, había habido un istmo que nos une entonces, pero no somos iguales. Sí, yo le voy a mostrar cómo. Hace una semana que yo la conozco a usted. Hace una semana que la veo salir de aquí, llegar aquí con un traje muy elegante, ¿no? Muy bien peinado, que seguramente se lo hace peinar en una buena peluquería usted. Sin embargo, yo no. Todos los días a la salida está un chofer esperándole con un coche muy hermoso, muy elegante, su chofer bien uniformado con sus guantes, y sin embargo, señora, nosotros, los más de 30.000 amas de casa en las minas, no tenemos ni siquiera una carretilla para trasladarnos de un lado a otro, aunque estemos embarazados. Ahora, supongo que usted debe vivir en una hermosa mansión. En cambio, en las minas nosotros tenemos una pequeña vivienda que nos prestan hasta los 90 días. Cuando deja de trabajar, tenemos que desocupar. Ahora, señor, yo estoy seguro que usted nunca a su familia le ha servido a las 6 de la mañana el desayuno. En cambio, las mujeres en las minas, a las 4 de la mañana tenemos que levantarnos a cocinar la comida para el esposo para que entre a trabajar al minero. Somos mujeres, somos femeninas, sí. Pues nos puede unir ese istmo, pero no somos iguales, señora. Le dije, no somos iguales. Pues ahí se cayó la mujer. Y estaba ahí la diferencia. Bueno, quise traerles este extracto de esto contado por la propia Domitila, ¿no? De lo que sucedió en la tribuna del Año Internacional de la Mujer, donde ella dice que lo que a ella le reclamaban era que hable de la mujer, ¿no? No querían darle la palabra porque se iba con otros temas. Eso era el reclamo que le decían. No, vos no estás hablando de la mujer, estás hablando de las condiciones de los mineros en Bolivia, estás hablando de las injusticias de clase, pero no estás hablando de la mujer, le decían. Ella cuando toma la palabra, dice, ¿cómo que no estoy hablando de la mujer? No estoy hablando de ustedes mujeres, de usted, señora, que viene acá con su peinado hecho, de su experiencia como mujer no estoy hablando, que tiene resuelto, dice, el transporte para venir acá. En cambio, cuando yo hablo de las mujeres que yo conozco, de las mujeres de donde yo soy, no tenemos resuelto el transporte, no tenemos una carreta, dice, para bajar de la mina a las mujeres embarazadas. Y eso no es hablar de las mujeres, va a decir Domitila. Entonces, eso que es una anécdota de lo que sucedió en la tribuna, fue lo que lo que cuenta Domitila en esta entrevista, fue lo que sucedió durante todos los días en que se llevó a cabo la conferencia, por un lado, y la tribuna que reunía a las ONGs de manera paralela, donde en la prensa mexicana y en la difusión que tuvo a nivel internacional, va a comentar esta autora, Pamela Fuentes, se vio encarnada en el enfrentamiento entre Domitila y una feminista estadounidense que se llamó, o se llama, no sé si seguirá viva, hoy ahora me entra esa duda, Betty Friedan, que se las mencionó Luisina, porque ella escribió un libro que fue muy famoso en su momento, que se llamó La mística de la feminidad, y representaba este feminismo blanco de las mujeres de clase media de Estados Unidos, ¿no? Que en sí tampoco representaba todo el feminismo estadounidense. Y las posiciones en la tribuna se vieron como personificadas en estas dos personas, ¿no? En Domitila por un lado y en Betty Friedan por el otro. Betty Friedan lo que le reclamaba a Domitila y lo que reclamaba en sus intervenciones en la tribuna del Año Internacional de la Mujer era que se hablara y que se discutiera sobre temas femeninos, sobre temas de la mujer, decía. Pero en ese reclamo, Betty Friedan lo que estaba haciendo era, digamos, homogeneizar la experiencia de ser mujer en base a su propia experiencia. La autora Pamela Fuentes, esta autora que les traigo, que después este texto no está en el programa, después se lo voy a pasar también a Silvia por si les interesa, porque está bueno como ella recupera estas discusiones que se dieron. La autora va a decir que, por un lado, el feminismo estadounidense representado en la tribuna traía cuestiones más ligadas a la sexualidad. De hecho, Domitila lo dice al pasar en esta entrevista, y las latinoamericanas traían cuestiones más vinculadas a
por un lado, las cuestiones de la pobreza y de la redistribución de la riqueza en el continente, y por otro lado también de la hegemonía estadounidense, de la pretensión de hegemonía estadounidense en la región. Esto fue así, pero también a mí me parecía interesante traerles, que la autora no menciona, que no necesariamente este feminismo estadounidense, encarnado en la figura de Betty Friedan, traía reivindicaciones vinculadas a, por ejemplo, los derechos de las disidencias sexogenéricas, porque no sé si ustedes vieron una serie que si no la vieron se las recomiendo, a mí me gustó bastante, que se llama Mrs. America. Es una miniserie de creo que 5 capítulos, que habla sobre el feminismo de la segunda ola en Estados Unidos, cuando luchó porque se sancionara una enmienda a la Constitución en Estados Unidos para la igualdad de derechos entre varones y mujeres. Bueno, en esa militancia tuvo mucha repercusión una mujer muy de derecha que estaba en contra de esa enmienda, pero también tuvo una gran repercusión las internas del feminismo que buscaba que se sancionara esa enmienda. Y entre esas internas estaba la figura de Betty Friedan, o sea, esto lo muestra la serie y sucedió en la realidad, que era bastante conservadora en cuanto a los derechos de las disidencias, por ejemplo, en cuanto a los derechos de las lesbianas como sujeto del feminismo en Estados Unidos. O sea que tampoco, a veces me parece que la autora esta que les traigo, Pamela Fuentes, a veces me parece que pareciera como que de un lado queda un progresismo vinculado a los derechos sexuales y del otro lado la postura latinoamericana más vinculada a los reclamos como de clase. Y yo creo que no fue tan así. Sí lo que quedó muy en evidencia es que el modelo de mujer estadounidense, blanco, de clase media, no tenía los mismos reclamos, ni tenía las mismas necesidades que lo que tenían las mujeres pobres de América Latina, representadas en la figura de Domitila en esta discusión, en este debate. Pero bueno, por ahí hice un berenjenal, pero porque no quería dejar de decir que tampoco era que Betty Friedan encarnaba esto, como la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Sí había una mirada más enfocada a derechos individuales, y en Domitila había una reivindicación de pensar la experiencia concreta de las mujeres que ella iba a representar a ese foro. Y que la pluralidad, y se ponía en el centro la pluralidad de las experiencias femeninas. Por eso, cuando las estadounidenses y quienes representaban más este tipo de feminismo, le reclamaban hablemos de la mujer, porque justamente había ahí una pretensión de homogeneizar lo que era la experiencia de la mujer. A lo que Domitila les respondió. Y Domitila, bueno, ya hablamos de ella, pero les traje acá algunos datos. Participó en el Comité de Amas de Casa del Distrito Minero siglo XX, perdón. Y esto, era una esposa, como ella misma se presenta, ¿no? Una esposa de un trabajador minero, y gran parte de su militancia en Bolivia pasó por fue por ahí. Yo lo que les traje para compartirles era más que nada este evento en el que ella planteó en la ONU que el feminismo era plural, y que había, no que el feminismo era plural porque ella tampoco lo dice con esas palabras, sino que la experiencia de las mujeres era plural, que no podía pensarse, que no se podía decir, hablemos de las mujeres como si las mujeres tuvieran todas las mismas experiencias, todas las mismas necesidades, todos los mismos reclamos, todos los mismos derechos. De esta manera ella situaba las experiencias de las mujeres y estaba reclamando en un foro tan importante como fue en el contexto de la primera Conferencia Mundial de las Mujeres, estaba reclamando que también se escucharan a las mujeres mineras, que también se escuchaban las experiencias específicas de las mujeres latinoamericanas. Y por otro lado, quería compartirles esto que Luisina también lo mencionó, que es también para
para poder complejizar también el panorama en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos estaba este feminismo encarnado, representado por Betty Friedan, que tenía que ver con las mujeres de clase media, blancas, pero también había una respuesta también a ese feminismo en Estados Unidos, de parte de las chicanas, estas estadounidenses con ascendencia mexicana, de la que también les habló Luisina, y un grupo de estas mujeres de color, que era la fórmula que utilizaban bajo la cual se agrupaban, chicanas, negras, diferentes mujeres que no se identificaban con la mujer blanca, hegemónica del feminismo estadounidense, publicaron este libro que se publicó primero en inglés y después se publicó su traducción, que dentro de las ilustraciones que tiene adentro tiene este grabado que se llama Libertad, de Esther Hernández, que es una chicana, es una estadounidense descendiente de mexicanes, y que vive en San Francisco, donde está muy bueno porque fíjense que la escultora está de alguna manera desarmando, como desarmando la mujer de la libertad, la estatua de la libertad estadounidense, llenándola de un contenido más diverso y que tiene que ver más con la historia, bueno, en este caso mexicana, ¿no? Porque ella, digamos, de los pueblos originarios de México. Entonces, es decir, con esto quiero decir que en la Conferencia Mundial sobre la Mujer se evidenciaron estas dos posturas que quedaron establecidas como un enfrentamiento entre estadounidenses y latinoamericanas, pero que en sí, incluso en el medio estadounidense, no era tan homogéneo todo. Incluso dentro del territorio estadounidense había resistencias a ese modelo de mujer, que en el caso de la conferencia lo encarnó Betty Friedan. Así que este sería la primera conferencia mundial sobre la mujer de la ONU, sería como otro hito para pensar la pluralidad de los feminismos, para pensar también las articulaciones y los encuentros entre distintas luchas, y para pensar también la pluralidad del sujeto mujer, ¿no? Que me parecía como importante traer hoy y que tiene que ver también con la construcción actual de nuestro feminismo, ¿no? Como que esa es la oportunidad que también tiene nuestro feminismo. Y bueno, y así llegamos por ahí a la parte más actual que quería compartirles, que me interesa por ahí reparar en las figuras de Berta Cáceres y de Mariel Franco, pero de vuelta, solo como expresiones posibles y expresiones entre muchas otras, ¿no? Que podemos buscar y a las que podemos reconocer estos feminismos populares y a las que podemos reconocer este anudamiento de luchas. A veces puede ser discutida la idea de presentar, lo mismo con el encuentro pasado, ¿no? Cuando identificamos momentos históricos. A veces podemos pensar como problemático el reflexionar en torno a momentos concretos o a figuras concretas, porque nos sacan de una idea de procesos, de una idea de movimientos más amplios que las figuras más reconocidas de ese movimiento. Y eso es verdad. Y yo creo que es muy importante pensar en términos de procesos y pensar en términos de movimientos como trascendiendo quizás la idea de figuras o de personalismos. Eso por un lado. Pero por otro lado, también pensar en momentos concretos y pensar en figuras concretas son oportunidades más asibles para pensar estas cosas, porque
sino a veces también en el afán de como pensar en grande, terminamos, digamos, todo termina pareciendo más consigna que experiencia concreta, digamos. Hay mujeres que encarnaron en su propia vida, en su propia biografía, estos nudos, estas luchas anudadas. Entonces, por eso también les quise traer figuras, lo que no quiere decir que podamos pensar estas cuestiones también en términos más amplios. Y eso también queda en nosotras ir tejiendo como esa idea más abarcadora. Pero bueno, eso como advertencia, diría, no sé si como advertencia, pero como comentario al margen. Bueno, Berta Cáceres también, una figura muy conocida. Me interesó traerla de la mano de lo que dijo, de lo que escribió Ochi Curiel sobre ella. Ochi Curiel es una feminista decolonial que creo que también la mencionó Luisina, no recuerdo, creo que sí. Ella escribió un pequeño artículo sobre Berta Cáceres cuando la asesinaron. Berta Cáceres, voy a empezar por lo principal. Berta Cáceres fue una mujer del pueblo lenca de Honduras. Ella nació en 1971 y fue asesinada en el 2016. Ella fundó en 1993 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Era una militante por los derechos indígenas en Honduras y también por el derecho de la tierra, ¿no? Como una militante ambientalista, recibió un premio internacional, que ahora vamos a ver un extracto de su discurso cuando recibió ese premio porque es interesante. Y lo que Ochi Curiel dice de Berta Cáceres, de su lucha por los ríos, de su lucha por los derechos del pueblo lenca, la va a presentar como una feminista decolonial. Si bien Berta Cáceres no se nombró como tal, Ochi Curiel la va a reivindicar de esta manera, en parte, y acá me voy de vuelta al principio, cuando vimos esa imagen que decía del feminismo pluricombativo, místico y diverso. En parte lo que va a decir Ochi Curiel es que una de las razones por las cuales piensa que Berta Cáceres fue una feminista decolonial es porque desde su discurso y desde su militancia propuso una cosmovisión, o no propuso, sino que encarnó la cosmovisión lenca, ¿no? de su pueblo. Y esta cosmovisión recupera una espiritualidad que de alguna manera es una expresión de resistencia a la cosmovisión judeocristiana, va a decir Ochi Curiel. Entonces, Berta Cáceres, desde su discurso y desde su militancia, hablaba del espíritu de los ríos, se presentaba como una hija del maíz. Todas expresiones que pueden ser, y son, de hecho, muchas veces caricaturizadas, ¿no? por los discursos más hegemónicos, y que en la lucha concreta de estas personas, por ejemplo, en este caso de Berta Cáceres, tuvo una expresión concreta y de nuevo, y es una muestra de cómo las luchas y las identidades se entretejen, ¿no? Les quiero mostrar el discurso de Berta Cáceres cuando... bueno, me faltó una parte importante. En el 2009, si mal no recuerdo, el gobierno hondureño le da la concesión del río Hualcarque a la empresa DESA. Sobre esa cuestión, Berta Cáceres y el COPIN en general
empiezan toda una lucha de resistencia a esa concesión, y en el 2016 ella es asesinada. Y en julio de este año fue declarado culpable de ser el autor intelectual del asesinato un directivo de esta empresa concesionaria de este río, que se llama David Castillo. Es decir, se comprobó que el crimen de Berta Cáceres tuvo que ver específicamente con su lucha y con los poderes a los que ella y todo el COPINH se enfrentaban. Y en el discurso que ella, en el discurso que ahora vamos a ver, de cuando ella recibe el premio Goldman a los ambientalistas, es un premio muy importante que se les da a referentes de la militancia por el medio ambiente, que si no me equivoco se lo dieron el mismo año que la asesinaron, en el 2016. Ella en ese discurso entreteje esto que Ochi Curiel va a decir que fue su feminismo decolonial. Y ahora lo vamos a ver, son minutitos. Gracias. Buenas noches. Gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El COPINH, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco, al COPINH, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, quería traerles este extracto de su discurso porque justamente muestra como esta articulación, ¿no?, que Berta hacía entre las diferentes expresiones de su militancia y de su lucha. Estoy viendo que hay bastante comentarios en el chat y quiero ver si los puedo ver, aún compartiéndoles las pantallas. Hay algunas, o no sé si quieren que veamos algunas
cosas que hayan surgido como preguntas o terminamos con Mariel Franco, por ahí eso mejor. No sé si... Bueno. Sí, yo te aconsejaría que termines con Mariel Franco y después Silvia va a hacer las preguntas del chat. Buenísimo, genial. Porque veía que iban apareciendo como los mensajitos y no podía verlos al mismo tiempo y me hice lío ahí. Bueno, igual ahora con Mariel Franco ya termino la exposición y podemos quizás esta vez charlar un poco. Ahí va. Bueno, Mariel Franco también muy conocida, ¿no? Tanto Berta Cáceres como Mariel Franco son dos figuras de las cuales mucho se ha hablado, y yo creo que en general los feminismos han de alguna manera hecho referencia a sus historias. Mariel Franco nació en el 79 en el complejo de Amaré de Río de Janeiro, que es una favela de Río. Ella comienza su militancia a los 18 años, cuando una amiga de ella, de Maré, fue víctima fue víctima de una bala de un enfrentamiento entre policías y traficantes, es decir, de una bala perdida, se les dice, ¿no? En Maré, y a partir de ahí comienza su lucha por los derechos humanos en contra de los abusos policiales, y también en una lucha que empieza a identificar como de un feminismo negro, y una lucha que además buscaba una representación institucional. Yo creo que eso también es una característica, y esta investigadora brasilera que les traigo, que trabajó sobre Mariel, lo dice, ¿no? Como una característica específica de la lucha de Mariel Franco fue encontrar una representación institucional de las mujeres negras en el gobierno brasilero. Entonces ella en el 2016 es electa concejal de Río de Janeiro por el Partido Socialismo y Libertad, y en el 2018 es asesinada a tiros, al igual que Berta Cáceres, ¿no? También fue víctima, fue asesinada a tiros. En el caso de Mariel Franco todavía no está, no han sido condenados los autores del crimen, si bien se sabe desde la militancia vinculada a ella, tienen idea de quiénes fueron y de dónde fue esgrimido ese asesinato. Ella, como les decía, tuvo una militancia muy, muy ligada a la representación institucional de las mujeres negras, y a partir de su elección como concejal en Río, en las elecciones empezaron a surgir o empezaron a ganar bancas en los diferentes estados muchas otras mujeres negras, y hoy por hoy es una referente de estas, ¿cómo se llama?, de este sector, y es también una referente del cruce, ¿no?, entre los reclamos feministas, antirracistas, de los reclamos también contra los abusos de la policía, contra los derechos de la gente de las favelas en Río. Estaba buscando si encontraba acá el texto que les traje, pero no está acá cerca. Bueno, y por otro lado, también Mariel Franco tomó mucha notoriedad pública porque ella era lesbiana y nunca ocultó su orientación sexual, y de hecho su compañera, que también es militante como lo era ella, digamos, se mostraban públicamente y pasaron a ser ambas
digamos, desde su propia vivencia y de la propia libertad con la que vivían y con la que compartían su vínculo, empezaron a ser referentas de la lucha por los derechos de las disidencias sexogenéricas en Brasil, y hoy por hoy una de las referentas de la lucha por la verdad de lo que sucedió, por la verdad y la justicia del asesinato de Mariel, es quien fue su compañera, Mónica. Hoy traje muchos videos, pero porque iba buscando y me parecieron todas cosas interesantes para compartir. Este video es de Mónica, la pareja de Mariel, y habla justamente sobre esta cuestión de cómo Mariel se convirtió en una referenta de las disidencias en Brasil. En un contexto, ¿no? Vale decir, en un contexto en el cual está Bolsonaro, ¿no?, a la cabeza en Brasil, digo, donde hay mucha persecución a estas comunidades. Bueno, vamos a ver este que ya es el último videito que traje para compartirles. Eu sou Mônica, sou cria da Maré, militante dos direitos humanos desde 17 anos e companheira de Marielle Franco. Eu e Marielle nos conhecemos há 14 anos e entre muitas idas e vindas a gente teve um relacionamento ao longo desse tempo. A gente tinha uma certa resistência a tornar o relacionamento público, mas ela era muito maravilhosa com isso, essas coisas de demonstração de afeto. Por ela tinha fotinho todos os dias. Marielle lutava na causa LGBTI. Eu acho que a maior expressão dessas, para além da questão do parlamento, era a divulgação da vida pública dela, que era não esconder o relacionamento que a gente tinha, que era reforçar que isso era um amor, que era legítimo, que era feliz, que as nossas famílias existem. Eu acho que essa era a principal forma dela lutar dentro dessa causa. Então era todo dia, era um dia de levantar e dia de resistência, porque a gente tinha que ficar autoafirmando que esse amor é legítimo e que a gente não vai deixar de amar porque está dentro de um contexto social onde parte das pessoas não acreditam que esse amor seja legítimo. O apoio tem sido muito grande. Falando por mim especificamente, é isso que ajuda a manter a luta, é isso que faz com que eu levante de manhã, que dê algum sentido. É saber que existe toda essa rede de afeto mundial. Então, toda manifestação de carinho, toda manifestação de afeto está se mobilizando, está cobrando justiça, está pressionando as investigações, mas, sobretudo, lutando para que não haja mais Marielles, eu acho fundamental. Bueno, y con este último videíto de la compañera de Mariel, terminamos el recorrido que quería proponerles hoy para pensar, ¿no?, de nuevo en esta idea de los feminismos populares en América Latina como esos feminismos que no le huyen a la diversidad, no le huyen a la pluralidad, que no tienen, digamos, que son una invitación a no caer en la impronta homogeneizante del feminismo liberal, que de alguna manera busca como compartimentar la lucha del feminismo y que quede como, y que la referencia sea la experiencia de solo un sector, de algunas mujeres, de los países centrales, blancas, con un montón de necesidades básicas satisfechas, con otra posición geopolítica. Entonces, la idea de los feminismos populares es que en la pluralidad encontremos todas las expresiones de
de ese sujeto y que ese sujeto sea una construcción constante, un espantapájaros, como en palabras de María Pía López. Y me parece que estos ejemplos que fuimos viendo hoy nos traen un poco esa discusión y ese debate, que es un debate que continúa vigente, que es un debate que estuvo, como vimos, desde el comienzo de nuestros feminismos. Así que bueno, ahora también me interesa quizás leerlas, o que Silvia, si me querés decir si hay alguna pregunta o también tema para debatir, digo, no necesariamente tiene que ser preguntas, también puede ser comentarios o lo que... No, como pregunta, en realidad hubo así como una cuestión cuando planteaste el tema del arielismo, que una cuestión de que no se había entendido claramente qué implicaba. Después no, porque las cuestiones que se han ido abordando, algunas las he ido contestando en el chat. Se planteó el tema del feminismo comunitario, y eso ya lo vimos dentro del primer módulo, lo vimos con Luisina, el feminismo comunitario. Quizás algunas compañeras ingresaron después a la escuela, o no lo vieron en los primeros encuentros. También hacer la aclaración de que esto no es un ciclo de charlas, es una escuela, tiene un contenido, el cual se envió cuando realizaron la inscripción. Quizás algunas le han dado el link, y por eso hoy estaban pidiendo una charla de violencia de género, maltrato infantil. Esto no es un ciclo, vuelvo a decir, no es un ciclo de charlas. Sí, lo que hacemos es cada uno de los ejes. El primero fue el eje que tenía que ver con el feminismo popular, este segundo eje con lo nacional y latinoamericano, y el último de los ejes va a ser el democrático. En ese marco fuimos organizando charlas, pero esas charlas tienen que ver con estos ejes. Por eso el feminismo comunitario, en la primera de nuestras charlas, tuvo la presencia de la embajadora en el Vaticano, que es una mujer afroargentina, y también estuvo Adriana Guzmán, que es del feminismo comunitario justamente de Bolivia. Así que no sabemos si por ahí nos podés aclarar, Tixa, que veo que estás reclamando los materiales y todo lo demás, tu nombre y apellido exacto, así Julieta puede buscarte entre las inscriptas y enviarte si es que no te ha llegado. Y si no, yo te pido, Juli, o alguna que copie el celular del partido para que le puedas enviar el pedido. A través del WhatsApp es donde vamos dando esas respuestas, que por ahí a algunas no les ha llegado. Ahí te estaba respondiendo, Tixa, especialmente a vos, que por favor nos aclares tu nombre y apellido si podemos responder. Bueno, eso, lo del arielismo, porque después fue en realidad compartir cuestiones que tenían que ver de dónde se encontraba el video. Vos ya nos dijiste que los vas a compartir para que los podamos subir al Drive, así que si nos querés por ahí ampliar un poco más. Y aprovecho, antes que vos hagas esta explicación, a recordarles que ahora vamos a hacer la foto por la libertad de Milagro Sala, la consigna, la que ustedes quieran. Vamos a compartir con el cartel haciendo la foto final. Así que escuchamos a Luisina, a Charo, hablé de Luisina antes, ahora la traje de nuevo, a Charo con este tema del arielismo, y después hacemos la foto. Buenísimo. La traemos a Luisina constantemente, pero porque hay muchos, por eso también los programas los pensamos juntas con Luisina, entonces también hay mucho diálogo, ¿no?, entre lo que ella les trajo y lo que yo quise compartirles hoy. Lo del arielismo se los digo brevemente. Yo tampoco soy una experta en esta corriente ideológica. De hecho, tomé conocimiento de ella a partir de la figura de Elena Arizmendi y de la Liga de Mujeres Hispánicas ibéricas e hispanoamericanas. El discurso arielista nace de un libro que escribió un uruguayo, Enrique de Rodó, en 1900, que se llamó Ariel, y lo que se proponía en ese libro era una unión entre los países de la América hispana, entendiendo que esta unión era necesaria frente a la hegemonía que cada vez la expansión que cada vez era más notoria, y que con la Primera Guerra Mundial
se hizo muy evidente de Estados Unidos. Lo que tiene por ahí, me parece, por lo que yo estuve leyendo a raíz de la figura de Elena Arizmendi, lo que tiene de particular el arielismo es que no pensaba solo en términos de la expansión económica de Estados Unidos, sino que también hablaba específicamente de la expansión cultural, como de la propuesta cultural de los Estados Unidos, que ligaban en gran parte al protestantismo y a la idea de una cultura material, por ejemplo, no me sale la palabra de acumulación de la riqueza, de acumulación de los bienes materiales. Lo que se proponía desde el discurso arielista era primero una espiritualidad más ligada a la espiritualidad católica, no protestante, y después también una cultura más, menos atenta o menos inclinada a la acumulación de riquezas. Y lo que se proponía desde ese discurso era que hubiera una unión de los países con herencia española para hacerle contrapeso a esta otra cultura que se representaba que representaban los estadounidenses y la expansión de la influencia estadounidense en América Latina. Lo que Elena Arizmendi en particular, o sea, Elena Arizmendi está muy influenciada por el discurso arielista, que era el discurso que por otro lado también encarnaba quien había sido su compañero Vasconcelos, pero ella le da como una vuelta, como su propia versión de ese discurso, en el cual, como les comentaba, incluyó a las mujeres que estaban ausentes del discurso arielista clásico, digamos, y que también de alguna manera matizó. O sea, si bien existía, como les decía, como una centralidad, por ejemplo, del hogar en las experiencias femeninas en Elena Arizmendi, había también un reconocimiento y un impulso al sufragio femenino y a la educación de las mujeres. Pero como desde un lugar... desde un lugar situado, o sea, desde un lugar que no se pensaba como el mismo que las mujeres estadounidenses. O sea, ella decía, no tenemos por qué tener la misma cultura que ustedes, ni las mismas creencias que ustedes, ni la misma espiritualidad que ustedes, para reclamar por la ampliación de nuestros derechos. Esa fue un poco la discusión que ella tuvo con las feministas estadounidenses, y por eso es que Gabriela Cano, la historiadora que la trabaja, la menciona como una de las primeras expresiones de un feminismo latinoamericano específico y que se presenta en la arena pública como tal. Espero haber sido un poco más clara que lo que fui. Eso es lo que por ahí les puedo compartir del discurso arielista. De todos modos, este texto, el que habla sobre Elena Arizmendi, ya lo tienen en el Drive, si no me equivoco. Este ya está. Los que sí les voy a compartir que no están en el Drive es el de Pamela Fuentes sobre la tribuna del Año Internacional de la Mujer. Este texto que hablaba sobre la postura de Domitila Barrios de Chungara y la postura de Betty Friedan. Y también les voy a compartir, que creo que no estaba, el de Mariel Franco. Ese también se los voy a compartir. Y bueno, te piden después, que si tenés algo más sobre el arielismo, también por ahí se los compartas. Me están escribiendo ahí en el chat. Bueno, me voy a fijar, seguramente Gabriela Cano cite, voy a buscar y sí, voy a intentar conseguir algo para que quede eso más claro. Sí, buenísimo, me quedo con esa tarea. Genial. Bueno, vamos a subir, ya les digo, les vamos a las que no han recibido y que nos hicieron la aclaración, ya me comuniqué por privado para poder mandarles.
Si es, probablemente les intentaremos compartir con el próximo link el tema de el Drive, para que ustedes puedan acceder a todos los materiales por si hay alguna, o si no, reclámenlo, como yo les decía, en el celular del partido, pueden hacer el reclamo del material, así se los enviamos. Está todo lo que dijo, pero vamos a subir el resto del material en estos días, el que nos envió, que tiene las fotos que nos gustaron del encuentro anterior, y también las fotos, los videos y las cosas que nos compartió recién Charo, para que podamos verlas, y este material que se comprometió también a buscar a ver si consigue algo más sobre el arielismo, también lo vamos a estar subiendo todo al Drive. Quizás, Juli, para el próximo encuentro les enviamos todo el link, todo, pero también enviamos esto nuevamente el Drive, porque parece que por ahí algunas no han tenido acceso, así que bueno, vamos a recordarles, así ese material está y ustedes puedan tener acceso a todo lo que se está compartiendo. Ahí me hacía una declaración Indiana Guereño, que es la próxima expositora, que es del Eje Democrático, que está compartiendo con nosotros también el encuentro, que violencia de género va a ser parte del, no abordado en profundidad, pero sí en general en el próximo encuentro se va a estar compartiendo, así que bueno, fíjense, también vamos a estar abordándolo. Y como decía Susana recién, fíjense en los correos no deseados por ahí, porque a veces llega desde ese lugar y no los ven. Así que bueno, revisen, y si no, ya les digo, se comunican o al mail o al celular desde los cuales les llega el link, lo piden y se los estamos enviando nuevamente, así pueden tener acceso. Bueno, Charo, ¿qué más decir? Que millones de gracias, nos has enriquecido muchísimo con estas miradas que nos permiten mirar otras cosas. Digo, estas son tus propuestas de mirada, pero a partir de esas miradas creo que nos sirve para repensar y para remirar otras cosas. Tanto las propuestas que nos hiciste como otras cuestiones. Creo que empezar a mirar estas cosas también nos permiten mirar esto que nos propusiste al principio, que fue lo que está pasando, el proceso que está viviendo Chile. Bueno, también lo empezamos a mirar con otros ojos, con otra mirada, con otra idea, cuando uno los aborda desde este lugar. Creo que ha sido un hilo, por eso tantas veces la trajimos a Luisina, ¿no? Ha sido un hilo conductor esto del feminismo popular, y de cómo mirar a partir de ese feminismo popular estas realidades, tanto a nivel nacional como a nivel latinoamericano. Así que me parece, la verdad, que extremadamente rico, y por eso, por supuesto, que te agradecemos muchísimo este compromiso de trabajo que has tenido. No sé, Susana, si querés vos también hacer un agradecimiento en ese sentido, y hacemos la foto, así cerramos este encuentro del día de hoy. Solamente agradecerte, Rosario, como le agradecemos a cada uno de los docentes que han atravesado en esta escuela de género y política. También decirles a las compañeras que todo el tema de violencia de género, maltrato infantil y abuso sexual infantil lo hemos desarrollado también en nuestro ciclo de charlas, ahí sí, en los conversatorios que vamos teniendo cada 20 días, desde el Frente Grande, y que lo que intentamos es abarcar toda la temática que tiene que ver con los feminismos, con la lucha de los feminismos, y creo que hoy tu clase quedó complementada mucho con lo que dijo Luisina y también con lo que dijo la embajadora en el Vaticano, el entender que hay distintas voces dentro del feminismo, que el feminismo tiene que ser plurinacional, que el feminismo tiene que ser latinoamericanista por sobre todas las cosas dentro de nuestra plataforma política como Frente Grande, y agradecer a cada una de las compañeras que en este feriado largo hemos llegado hoy a 111 compañeras que han estado conectadas a tu charla, y agradecerles a todas por seguir, por insistir en querer formarnos, en querer consolidarnos y en querer empoderarnos por sobre todas las cosas con este aprendizaje que tenemos los sábados. Juli, no sé si estamos preparadas para la foto.
¿Estás preparada? Quería, Silvia, un segundito agradecerles, Sí. porque eso me quedó colgado. Muchas gracias por la invitación, por la atención de todas, de todes, y nada, para mí fue un placer, y de nuevo, celebro este espacio y les felicito por impulsarlo. Así que eso, muchas gracias. Ahí les acabo de mandar a todas las que tengo registradas en el WhatsApp, todas, ahí acabo de mandar el Drive. Después lo mando también por mail. Ahora, Perfecto. si me dan un segundo, pongamos los carteles. Vamos, todas las que quieran. Un momento. Qué bueno. Momento, por favor. Listo. Buenísimo, muchísimas gracias, un aplauso para todas que nos hemos dedicado este sábado del feriado, como decía Susana, el feriado largo, a estar acá escuchando a Rosario. Rosario, mil gracias, nos vemos el sábado que viene haciendo la charla, que va a ser el cierre de este eje, y después nos volvemos a ver los primeros días de agosto, ya con Indiana, que nos va a estar acompañando con esta nueva propuesta que es el eje democrático. Así que feliz fin de semana, chicas. Muchísimas gracias por estar acá y nos vemos prontito.